entre la presentación de este proyecto de ley que estamos abordando en el día de la fecha y precisamente hoy han pasado varias cosas. Primero que en el diálogo del bloque de la mayoría con el Poder Ejecutivo Nacional se han aceptado y se han incorporado muchas modificaciones y también en el caso mío de nuestro bloque también se han aceptado en el día de la fecha una modificación que para mi punto de vista y nuestra provincia es importante. Pero por otro lado hay un hecho o varios hechos que creo que son importantes y que de alguna manera desmienten varios de los argumentos que se han puesto sobre el debate en el transcurso del día de hoy. Desde que esta ley fue elevada al Congreso y en estos minutos no ha habido ninguna gobernadora ni ningún gobernador que haya rechazado esta ley. Tenemos que ser honestos intelectualmente, ¿no? No ha habido públicamente ningún gobernador ni ninguna gobernadora que rechazó esta ley. Y hoy en la tarde hay muchas senadoras y muchos senadores que han hablado en nombre de esos gobernadores. Tenemos que asumir que no han manifestado públicamente. Entre ayer y hoy han pasado hechos políticos importantes. El presidente de la República tomó de nuevo eso que había sido tan trascendente a lo largo del año pasado, que es que ante la toma de decisiones, generar un diálogo, un consenso, un consentimiento, un encuentro, una coordinación con todos los gobernadores. 12 gobernadoras y gobernadores en el día de ayer, 12 gobernadoras, jefe de gobierno, gobernadores en el día de hoy. Y en este preciso instante, mientras nosotros estamos aquí debatiendo, el presidente de la República se está dirigiendo a los argentinos. Ahora, tampoco ha habido, desde que terminó la reunión del presidente con los gobernadores hoy al mediodía, ninguna voz discordante o altisonante o de rechazo a lo que el presidente le planteó a los gobernadores ayer y hoy. Entonces, objetiva y claramente, ¿qué tenemos? Tenemos un proyecto de ley que trajo sus vicios, e inclusive hasta yo mismo planteé reparos, un proyecto de ley que fue modificado y enriquecido tal como corresponde a los senadores, y hemos tenido lo que fue tan trascendente el año pasado, que es un diálogo, que es una normalidad institucional entre los gobernadores, las gobernadoras y el presidente. Y seguramente las medidas que se están anunciando ahora y que cada gobernador o cada gobernadora pondrá en marcha a partir del sábado en todo el territorio nacional, son todas compartidas. Esto me parece que debemos decirlo con todas las letras, porque si no, no estamos siendo, digamos, coherentes o respetuosos o tomando absolutamente en serio lo que es la realidad política de hoy. Quizás la de hace 3 semanas era otra. La de hoy es esta. La de hoy es gobernadoras con el presidente y gobernadores con el presidente de la República acordando una ley, porque en definitiva nadie rechazó esta ley o nadie notificó a nadie de que esto no estaba de acuerdo y se consensuó las medidas. Esto es lo que hoy ha sucedido políticamente. Yo quiero, desde mi bloque, a pesar de ser absolutamente minoritario de lo minoritario, agradecer la predisposición que he tenido de parte de la senadora Sarnún, del senador Doñate, de la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra, en el sentido de haber aceptado las modificaciones que planteamos y que en un ratito voy a explicar. Quiero ya para adentrarme me parece que lo que es el nudo de toda esta cuestión, una frase que Fernando Rosso, un escritor argentino, dijo el año pasado en Le Monde Diplomatique, en junio del 2020, y que me parece que fue en aquel momento visionaria cuando dijo, el virus se transformó en pandemia, la pandemia en catástrofe económica y la catástrofe económica en devastación social.
Me parece que esto grafica claramente el porqué de esta discusión. No es mínima la discusión salud-economía. No es mínima la discusión salud-restricciones. No es mínima la discusión, entre comillas, libertades versus virus o pandemia. Nuestra mirada hoy, la mirada de los argentinos, de lo que era el virus de marzo del año 2020 a hoy, ha cambiado mucho. Primero porque en aquellos momentos era oscuridad. Veíamos la catástrofe en Nueva York, en Italia, en España. No sabíamos cómo se transmitía, no sabíamos si tenía cura, no sabíamos ni si se estaban investigando los análisis, no se sabía de dónde había provenido, cuánto tiempo tardábamos en curarnos, cuál era la manera. No había absolutamente ninguna certeza. En aquel momento, todos y todas estuvimos de acuerdo en qué es lo que teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque ante lo desconocido es mucho más fácil encontrar los consensos. Ante lo conocido y ante lo que palpamos, cada uno de nosotros hace su propia interpretación y plantea sus propios intereses. Ante ese miedo que nos generaba el virus, no había voces disonantes, ni de la política, ni de los sindicatos, ni de los empresarios, ni de los periodistas, ni siquiera de los individuos. Tengamos buena memoria, estuvimos más de 60 días adentro de nuestros hogares, con todo lo que esto significó. Y sin embargo, ante el miedo y el desconocimiento, lo aceptamos. Hoy pasó mucho. Tenemos una parte de la población vacunada. Es verdad que hubiésemos querido tener mucho más vacunados. Sabemos cómo se contagia. Sabemos a quién ataca más, a quién ataca menos. Todos nuestros médicos, enfermeros, profesionales, investigadores han ido buscando los mejores tratamientos para poder salvar vidas. Y fundamentalmente, todo este esfuerzo, este sacrificio del pueblo argentino ha tenido su costo. Y el costo es que todos hemos perdido algo. Algunos pocos, otros bastantes y otros muchísimos. ¿Es reprochable la situación económica de hoy? ¿Es reprochable lo que estamos viviendo? ¿Y qué país es el ejemplo? ¿Qué país es el modelo? ¿Qué país puede decir acerté, fui ejemplo y esto hay que hacer en una pandemia en el año 2021? No hay ninguno. No hay ninguno. Todos tienen haberes y debes. Todos tienen cosas favorables y todos tienen cosas desfavorables. Creo que lo que hemos hecho los argentinos es lo que tantas veces decimos en la política. Hemos hecho lo posible. Hemos hecho lo posible. Con aciertos y con errores. Con blancos y con grises. Y seguramente desde el presidente de la República hasta cada uno de nosotros tenemos cosas de que arrepentirnos. Y tenemos cosas también por las cuales sentirnos orgullosos. Entonces creo que lo que tenemos que entender de la situación es que todos tenemos algo de razón, pero fundamentalmente el ciudadano, en que hoy el remedio no puede ser lo mismo que el año 2020. Y que cuando el ciudadano vislumbra, ve o exige cosas distintas a lo que había sucedido en su momento, somos nosotros los gobernantes los que tenemos que interpretar eso. Yo insisto siempre que un gobernante tiene tres temas centrales, tres ejes centrales en su accionar. Primero, el gobernante tiene una mirada propia de lo que quiere, tiene una ideología, tiene un pensamiento, tiene su formación, tiene sus sueños, tiene su utopía, tiene su propia idiosincrasia. Después tenemos cosas que los gobernantes nunca decidimos tener, que son las circunstancias. Deseadas o no deseadas, queridas o no queridas, favorable o desfavorable. Esta es la pandemia. Y el tercer elemento es lo que el pueblo, es lo que los ciudadanos quieren o desean para ese momento. Los gobiernos, los estadistas, la dirigencia de un pueblo en un momento tienen que tener en cuenta estas tres cosas. Un poco es lo que el gobernante desea y quiere para él y para su pueblo. Otra parte importante es lo que el pueblo está dispuesto a acompañar a hacer en ese momento. Y la otra parte es lo que las circunstancias nos exigen. Si nosotros
fuéramos capaces de darle a cada uno de estos aspectos la proporción que tiene que tener, obviamente que vamos a encontrar el gran consenso y el gran acuerdo para lo que nos falta todavía de lucha contra la pandemia. Quiero decir algo también que no lo hemos traducido concretamente en esta ley. Cuando nosotros vemos el artículo 3, dice claramente, se establecen los siguientes parámetros para definir la situación en los aglomerados, departamentos o partidos de más de 40.000 habitantes. La República Argentina tiene 1.794 municipios. 870 de ellos tienen menos de 40.000 habitantes. El 50% de la organización institucional del país no se alcanza a comprender, no está comprendida en esta ley. Y el artículo 23 de esta propia ley que estamos debatiendo dice que en las ciudades o pueblos menores de 40.000 habitantes son las gobernadoras o los gobernadores quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante las medidas de mitigación de la pandemia. Entonces, obviamente que alcanza una parte importante de la Argentina. Creo que a partir de lo que ha sucedido en la segunda ola, las diferencias políticas que había en todo este tiempo se han minimizado. Creo que la ley de alguna manera echa una luz. Yo creo que es mejor que tener los DNU. Los DNU es el pasado, los DNU es lo que está resuelto. El DNU es la aplicación a partir de la publicación o del anuncio del presidente y después nosotros intervenimos, por sí o por no. Yo, más allá de las probables imperfecciones que pueda tener esta ley, es preferible tener una ley a la cual todos podamos ver desde el presidente a una comisión de fomento y no estar validando después de que los hechos ya están en marcha. Y lo otro que quería decir que para mí es importante y complementa el análisis que hacía de los municipios de menos de 40.000 habitantes, gracias a la predisposición del bloque de la mayoría, incorporamos un párrafo en el artículo 15 y 20 que dice que cuando dentro de los departamentos o partidos se encuentren ciudades, localidades o parajes cuyas condiciones sanitarias sean disímiles, los gobernadores y gobernadoras, en su carácter establecido en el artículo 4 de la presente ley, podrán diferenciarlas del resto del departamento o partido que integran y adoptar las medidas acorde a los riesgos sanitarios y epidemiológicos específicos de dicha ciudad. Es decir, por un lado tenemos la mitad de los habitantes del país no alcanzados, de los municipios del país no alcanzados por la ley, pero por otro lado tenemos una aplicación federal a escala provincial y regional. ¿Cuándo qué? Cuando dentro de un departamento, por su extensión, que nosotros en la Patagonia no tenemos mucho, hay ciudades disímiles, es el propio gobernador o gobernadora quien define los alcances de las restricciones. En virtud de esto, señor presidente, desde el bloque de Juntos Somos Río Negro, vamos a acompañar en general y en particular este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, señor senador.